Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Muy buenos días, amigos y amigas de Coloquio. Como cada fin de semana, aquí estamos para analizar los temas económicos de mayor actualidad en la República Dominicana y el mundo. Hoy, en los primeros 10 minutos, comentarios económicos sobre los temas más importantes en la República Dominicana y el mundo. El segundo segmento, impuestos y negocios, y nuestro invitado especial, que no es invitado, forma parte de este programa, Basilio Sánchez, a quien siempre nuestros televidentes esperan en las emisiones de Coloquio. Esteban, buenos días. Saludos, Alex. Bueno, hay muchos temas. Un informe del Fondo Monetario Internacional emitido esta semana que favorece un ajuste fiscal, pero reconoce la solidez del sistema bancario dominicano, elogia la acumulación de reservas internacionales y tiene otros puntos que tenemos que analizar. En realidad, el informe del Fondo Monetario Internacional, a propósito de la revisión que hacen constantemente de la economía dominicana, trae unos detalles sobre las labores que ha estado desarrollando en materia de política económica, política monetaria el gobierno y el Banco Central a su vez, especialmente en cuanto a las medidas que se han venido anunciando y que se han venido tomando de aumento de la regulación, por ejemplo, la creación de una plataforma electrónica para el comercio, la compra y venta de divisas en el sector financiero, que es algo que tenía pendiente el Banco Central, así como otras medidas que se han implementado, el fortalecimiento de las regulaciones y los controles a propósito de la aplicación de la ley contra el lavado de activos y el narcotráfico y el terrorismo. Ciertamente. Y también, Alex, el Fondo Monetario Internacional hace reiteraciones sobre puntos que viene advirtiendo. Y uno de ellos es el que tú haces referencia, el de la necesidad de una especie de reforma fiscal que se enfoque no solo en una ampliación de la base imponible de determinados impuestos en sectores que actualmente están exentos, sino también en la necesidad de que se mejore la calidad del gasto, en la necesidad también de que se establezcan mecanismos de solución a problemas que en el país implican un gasto que pudiera evitarse. Y un endeudamiento y ese gasto que pudiera evitarse es específicamente el gasto que hace el gobierno, por ejemplo, en el subsidio al sector eléctrico, porque eso le representa un costo al Estado, y así lo hace como referencia el Fondo Monetario Internacional. Pero también, otro aspecto que cita el fondo, Alex, es la advertencia sobre el nivel de endeudamiento, el que tú mencionas. Que es preocupante y que ha venido llevando una tendencia alcista en los últimos años. Motivó inclusive un análisis bastante profundo de Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, quien comparó la rapidez del endeudamiento y el crecimiento del endeudamiento con el crecimiento del PIB. Sí, y entonces hay que tomar en cuenta que el Banco Central publicó en los medios de comunicación el informe, la traducción del informe que emitió el Fondo Monetario Internacional, pero en el portal del Banco Central aparece el informe, pero también aparecen los cuadros anexos que no se publicaron en los periódicos, y en esos cuadros anexos el Fondo Monetario Internacional estima que la deuda consolidada de la República Dominicana, que incluye la deuda del sector público no financiero y también la deuda del Banco Central, entre otros endeudamientos de entidades del Estado, ya está en el orden del 54.4% del Producto Interno Bruto. O sea, que ha aumentado. 54% es un aumento considerable. Y ese recordatorio, si se quiere, que nos hace el Fondo Monetario Internacional sobre la necesidad de establecer mecanismos que permitan aumentar la producción del país y que así sea menos necesario el incremento que viene registrado en el endeudamiento público para financiar el presupuesto durante los últimos 8 años. Es cierto que hemos tenido un crecimiento sostenido, es cierto que mantenemos una estabilidad macroeconómica favorable, mantenemos un buen control de la tasa de cambio, un buen control de los niveles de inflación, pero el presupuesto ha estado financiándose con endeudamiento y la deuda del sector público no financiero incluso en los últimos 8 años, en los últimos 7 años ha aumentado en más de 13,000 millones de dólares. Que es una cifra bastante respetable en el país para analizar un tema
que no es solamente de interés del Fondo Monetario Internacional, sino también de la sociedad dominicana. Mira, por ejemplo, cómo tan rápidamente colocaron hace pocos días 2.500 millones de dólares en bonos. Yo me recuerdo que cuando estaban construyendo el puente Juan Bosch, siendo Hipólito Mejía presidente, aquí hubo un escándalo con una emisión que era para comenzar la autovía, la prolongación de las Américas, la autovía del Este, sí, y la terminación del puente. Pero ya rápidamente nos estamos acostumbrando. Eran apenas 500 millones de dólares. Eran 500 millones de dólares, que por cierto, Federico Lalane José, siendo Contralor General de la República, hizo un folleto explicativo de cómo se gastó ese dinero. Sí, que ahí voy, Alex. Una situación que hemos tenido es que en el pasado, cuando se hacían autorizaciones del Congreso para emisiones de bonos, se establecía de manera específica en qué se iba a invertir cada centavo de eso. Incluso esa primera emisión que se hizo durante el gobierno de Hipólito Mejía de 500 millones de dólares decía cuánto se iba a invertir en cada una de las obras específicas, y además tenía la ventaja de que era una emisión precisamente para inversión de capital, no para gastos para cubrir déficit presupuestario. Entonces, hoy día lo que tenemos es una emisión constante de bonos soberanos, pero son bonos que son aprobados en el Congreso Nacional, cuya justificación es esa precisamente, cubrir déficit presupuestario o para cubrir o pagar vencimientos de deuda, o sea, pagar deuda con deuda. Y eso entonces hace que el gobierno tenga la facilidad de adquirir esos recursos con base en las emisiones, pero sin tener que rendirle cuentas a nadie sobre qué hizo con ese dinero, porque si es para cubrir el déficit presupuestario, simplemente se invierte en gasto corriente. Cuando se invierte en gasto corriente es una especie de dinero perdido, porque no tiene una tasa de retorno como la que tienen los recursos cuando se invierten en obras de infraestructura. Uno de los grandes avances que la sociedad dominicana tuvo en la administración del presidente Antonio Guzmán y cuando el doctor Balaguer era presidente, aquí se publicaba mensualmente, con lujo de detalle, el mínimo centavo de cómo se gastaba en el presupuesto nacional, las obras, el gasto de capital, el gasto corriente, todo. Pero hubo algún genio de estos que aparecen cuando llegan a funcionarios públicos que se inventó la descontinuar esa publicación, y realmente eso ha debilitado la transparencia en el manejo del gasto público. Y por eso mucha gente anda preguntando, mucha gente que no tiene teléfono, que no tiene otra forma de enterarse, que cómo es que se gasta el dinero. Sí, porque fíjate que esa publicación a la que tú haces referencia tenía la ventaja de que se establecía nombre por nombre cuáles empresas, cuáles contratistas, cuáles ingenieros habían recibido pagos. Entonces, un contratista de obra recibía un pago, y entonces los clientes que tenía ese contratista pues se enteraban, mira, ya te pagaron, dame mi dinero, y entonces el dinero circulaba. Pero ahora tú no te enteras cuando tu acreedor, tú como acreedor no te enteras cuando tu deudor ya ha recibido su cobro, entonces tú no tienes forma de ir a cobrarle, y entonces eso limita la movilidad del dinero. Pero también esta semana les ocurrió algo interesante, también relacionado con el Banco Central, y es que esta institución emitió un comunicado para desmentir y dejar en claro algunas informaciones que había ofrecido previamente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana. En una conferencia sobre temas económicos. En una conferencia sobre temas económicos, Isidoro Santana hizo una especie de cuestionamiento a las medidas de política monetaria del Banco Central, estableciendo que aquí hay una especie de cotización de la moneda, una especie de apreciación, de sobreapreciación de la moneda nacional, y que también el Banco Central promueve las tasas de interés altas para captar recursos, lo cual fue negado rotundamente por el Banco Central y fue presentado en un comunicado de prensa, pero que también fue publicado como espacio pagado en todos los periódicos. Así es, el Banco Central no se queda callado con temas como eso. Vamos a un cambio y vamos a retornar inmediatamente con el segmento Impuestos y Negocios. El programa económico de la semana.